Hola, ¿qué tal amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y estoy encantado de estar aquí nuevamente con ustedes, transmitiendo desde esta bendita señal de María Visión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios el día de hoy con un tema muy interesante. El tema es sobre un decreto, el decreto Ad Gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, en lo que se refiere a las misiones, es decir, a aquellos lugares a donde a las personas no les ha llegado el Evangelio. Así es que bueno, bienvenidos, iniciamos. En su programa Concilios y bueno, les recuerdo nuestras vías de comunicación. Tenemos el correo concilios@mariavision.com, además también de mi cuenta de Twitter @filos1403, @p de Pedro H L-I-O-S, Filos 1403, o también me pueden encontrar como Manuel Ocampo Ponce en Twitter, o también la cuenta de Facebook, que también puede ser Manuel Ocampo Ponce. Yo, todas las personas que durante el programa estén pidiéndome solicitudes de amistad, pues con mucho gusto las voy a recibir para podernos comunicar, ya sea en mensajes privados o también en algún texto que tengo yo ahí anunciando el programa. Bueno, el día de hoy nuestro programa es sobre el decreto Ad Gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, y sobre todo en lo que se refiere a aquellos pueblos, aquellas personas a las que no ha llegado el Evangelio. Es un gran misterio la historia de la Iglesia Católica y sobre todo si consideramos, como dice el concilio, fíjense, el Concilio Vaticano II dice que realmente hace 50 años eran 2.000 millones de personas a las que no había llegado el Evangelio, y que estas personas pues se encontraban en diferentes regiones con otras culturas, con otras civilizaciones, con otras formas de pensar, y algunos se habían adherido a alguna de las religiones monoteístas, pero otros no conocían a Dios e incluso persiguen a Dios. Eso en los años 60 del siglo pasado. Bueno, ahora nada más para que se den ustedes una idea, entre China y la India tenemos como más de 3.000 millones de habitantes. Están entre 1.300 y 1.600 millones de habitantes cada uno de estos dos países, China y la India. De modo que de los 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo, únicamente 1.200 millones de los 7.000 millones, únicamente 1.200 millones son cristianos, ni siquiera católicos, fíjense, son cristianos. Y estos cristianos, pues estamos divididos, como ustedes lo saben. O sea, un porcentaje son católicos y otro porcentaje son de otras denominaciones cristianas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya para los años 60 había una gran preocupación por evangelizar a todos estos pueblos, a estas vastas regiones de Asia, del Lejano Oriente y de otros lugares que también están al sur de Asia, por ejemplo, como Tailandia, como pues todos estos lugares de Indonesia, a los que no ha llegado el Evangelio. Fíjense ustedes que la actividad de la Iglesia es eminentemente misionera. Y cuando nosotros hablamos de misiones, las misiones se refieren a ir a aquellas personas a las que no están bautizadas, a los que no han recibido el Evangelio. Actualmente hacemos un abuso de las palabras cuando decimos vamos de misiones, por ejemplo en Semana Santa, y vamos con hermanos que están ya bautizados, y entonces realmente en sentido estricto eso no es una misión, porque a donde tendríamos que ir es a los lugares donde no han sido bautizados. Eso ya más bien sería una obra catequética posterior, a lo mejor al bautismo, o una
una etapa de la evangelización podría ser, ¿no? Post-querigmática, es decir, después del anuncio del Evangelio. Bueno, vamos a profundizar en el Evangelio de alguna manera, pero también nos damos cuenta que en esas misiones va luego gente con muy buena voluntad, pero también católicos que no han profundizado en su fe, que no conocen los documentos de la Iglesia Católica, que jamás leen el catecismo de la Iglesia Católica, y entonces resulta de que las personas a las que van, según a evangelizar, acaban evangelizándolos a ellos porque saben mal las personas a las que van en los pueblos lejanos, en las rancherías, que los mismos que van como misioneros, entre comillas, porque les digo, las misiones deberían ir lejos, a donde, o cerca, pero a donde no están las personas todavía bautizadas, a donde no se ha conocido el Evangelio. Bueno, esto es importante y es un gran misterio en la Iglesia Católica, porque nuestro Señor Jesucristo, recuerden, lo primero que hizo fue enviar a los apóstoles para evangelizar. Y así empezó la Iglesia. Jesucristo mismo iba platicando, iba introduciéndose a la vida de las personas en aquel entonces del Imperio Romano, los judíos que estaban allí conviviendo, porque el Imperio Romano era demasiado grande y ya había abarcado lo que era el pueblo de Israel, y entonces políticamente o civilmente Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Pero, sin embargo, Jesucristo se incorporó a esa vida, a esas costumbres, a esas ideas políticas, aunque no las acogiera, pero vivía dentro de esas ideas políticas, tomando todo lo bueno que había de ellas y predicando. ¿De qué forma predicó Jesucristo? Con la palabra y con su forma de vida, es decir, viviendo lo que él quería predicar. Entonces, esto lo aprendieron los apóstoles, como todos sabemos muy bien, y luego ya después de esta fundación de la Iglesia, esta primera fundación de la Iglesia por el mismo Jesucristo, después viene ya su pasión, muerte y resurrección, y como sabemos todos, viene en la resurrección, Jesucristo está aquí hasta la ascensión, y luego viene Pentecostés, en donde formalmente cuando formalmente los apóstoles junto con la Virgen María y todos los que estaban ahí implicados, pues tienen ya una idea de lo que Dios quiere sobre la evangelización, sobre la promoción del Evangelio. Y entonces ya tenemos por ahí que aparece San Pablo, ¿verdad?, junto con San Pedro, y sobre todo San Pablo se dirige a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles es la gente que no ha recibido el Evangelio. Y empiezan los viajes de Pablo, y empieza a viajar y empieza a bautizar a las personas que se encontraban en Grecia, y sobre todo en Grecia y toda aquella región del Mediterráneo. Si nosotros vemos, si ustedes ven su Biblia de Jerusalén, van a encontrar algunos mapas ahí con los viajes de San Pablo, o ustedes también pueden ir a una librería católica y preguntar sobre mapas con los viajes de San Pablo, o ahora en internet es muy fácil encontrar también. Entonces se van a dar cuenta de los viajes que hizo San Pablo para lograr esta evangelización, y así fueron los apóstoles evangelizando a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así continuó primero este proceso, y después vino un diálogo entonces de lo que era el mensaje cristiano con los aristócratas griegos, sobre todo de Grecia y del Imperio Romano. ¿Quiénes son los aristócratas? La palabra aristócrata viene de aristos, que significa el mejor. No necesariamente era la gente más adinerada, los políticos no eran esos en ese entonces, sino más bien la gente más preparada académicamente o intelectualmente. Cuando estos aristócratas se convierten al cristianismo, pues comienza un proceso de diálogo entre las ideas del pensamiento cristiano con las ideas que tenían estos aristócratas, que después se denominaron los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia. Entonces, todo este proceso fue inicial, y esto es lo que el documento pide ahora, que nosotros vayamos a evangelizar hacia otras regiones donde no ha llegado el Evangelio. Pero para que ustedes escuchen de viva voz esto que les estoy diciendo, las palabras del concilio, hemos preparado este material para que ustedes lo puedan saborear, disfrutar desde sus hogares. Vamos al material.
El capítulo segundo del decreto Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia está dedicado a la obra misionera y en el número 10 afirma textualmente que la Iglesia, enviada por Cristo para manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos, sabe que le queda por hacer todavía una obra ingente, pues 2.000 millones de hombres, cuyo número aumenta sin cesar, que se reúnen en grandes y determinados grupos con lazos estables de vida cultural, con antiguas tradiciones religiosas, con fuertes vínculos de relaciones sociales, todavía nada o muy poco oyeron del Evangelio, de los cuales unos siguen alguna de las grandes religiones, otros permanecen alejados del conocimiento de Dios, otros niegan expresamente su existencia e incluso a veces lo persiguen. La Iglesia, para poder ofrecer a todos el misterio de la salvación y la vida traída por Dios, debe introducirse en todos estos grupos con el mismo efecto con que Cristo se unió por su encarnación a ciertas condiciones sociales y culturales de los hombres con quien convivió. Y su artículo 1 trata del testimonio cristiano con las siguientes palabras textuales. Es necesario que la Iglesia esté presente en estos grupos humanos por sus hijos, que viven entre ellos o que a ellos son enviados, porque todos los fieles cristianos, donde quiera que vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra al hombre nuevo, de que se revistieron por el bautismo y la virtud del Espíritu Santo, por quien han sido fortalecidos con la confirmación, para que todos los demás, al contemplar sus buenas obras, glorifiquen al Padre y perciban cabalmente el sentido auténtico de la vida y el vínculo universal de la unión de los hombres. Para que los fieles puedan dar fructuosamente este testimonio de Cristo, reúnanse con los gentiles con aprecio y caridad, reconózcanse como miembros del grupo en que viven y tomen parte en la vida cultural y social por las diversas relaciones y negocios de la vida humana. Estén familiarizados con sus tradiciones nacionales y religiosas. Descubran con gozo y respeto las semillas de la palabra que en ellas laten, pero atiendan al propio tiempo a la profunda transformación que se realiza entre las gentes y trabajen para que los hombres de nuestro tiempo, demasiado entregados a la ciencia y a la tecnología del mundo moderno, no se alejen de las cosas divinas, mas todavía, para que despierten a un deseo más vehemente de la verdad y de la caridad revelada por Dios. Como el mismo Cristo escudriñó el corazón de todos los hombres y los ha conducido con un coloquio verdaderamente humano a la luz divina, así sus discípulos, inundados profundamente por el Espíritu de Cristo, deben conocer a los hombres entre los que viven y tratar con ellos, para descubrir en diálogo sincero y paciente las riquezas que Dios generoso ha distribuido a las gentes y al mismo tiempo esfuércense en examinar estas riquezas con la luz evangélica, liberarlas y reducirlas al dominio de Dios Salvador. La presencia de los fieles cristianos en los grupos humanos ha de estar vivificada con la caridad con que Dios nos amó, que quiere que también nosotros nos amemos unos a otros con la misma caridad. En efecto, la caridad cristiana se extiende a todos sin distinción de raza, de condición social o de religión. No espera lucro o agradecimiento alguno, pues como Dios nos amó con amor gratuito, así los fieles han de vivir preocupados por el hombre mismo, amándolo con el mismo sentimiento con que Dios lo buscó. Pues como Cristo recorría las ciudades y las aldeas curando todos los males y enfermedades en prueba de la llegada del reino de Dios, así la Iglesia se une por medio de sus hijos a los hombres de cualquier condición, pero especialmente a los pobres y a los afligidos, y a ellos se consagra gozosa. Participa en sus gozos y en sus dolores,
conoce sus anhelos y los enigmas de la vida, y sufre con ellos en las angustias de la muerte. A los que buscan la paz desea responderles en diálogo fraterno, ofreciéndoles la paz y la luz que brotan del Evangelio. Trabajen los fieles cristianos y colaboren con los demás hombres en la recta ordenación de los asuntos económicos y sociales. Entréguense con especial cuidado a la educación de los niños y de los adolescentes por medio de las escuelas de todo género, que hay que considerar no solo como medio extraordinario para formar y atender a la juventud cristiana, sino como servicio de gran valor a los hombres, sobre todo de las naciones en vías de desarrollo, para elevar la dignidad humana y para preparar unas condiciones más favorables de vida. Tomen parte además los fieles cristianos en los esfuerzos de aquellos pueblos que, luchando con el hambre, la ignorancia y las enfermedades, se esfuerzan en conseguir mejores condiciones de vida y en afirmar la paz en el mundo. Gustosos los fieles cooperen prudentemente a este respecto con los trabajos emprendidos por instituciones privadas y públicas, por los gobiernos, por los organismos internacionales, por diversas comunidades cristianas y por las religiones cristianas. La Iglesia no pretende mezclarse de ningún modo en el régimen de la comunidad terrena. No vindica para sí otra autoridad que la de servir con el favor de Dios a los hombres con amor y fidelidad. Los discípulos de Cristo, unidos íntimamente en su vida y en su trabajo con los hombres, esperan poder ofrecerles el verdadero testimonio de Cristo y trabajar por su salvación, incluso donde no pueden anunciar a Cristo plenamente. Porque no buscan el progreso y la prosperidad meramente material de los hombres, sino que promueven su dignidad y unión fraterna, enseñando las verdades religiosas y morales que Cristo esclareció con su luz y con ello preparan gradualmente un acceso más amplio hacia Dios. Con esto se ayuda a los hombres a la consecución de la salvación por el amor de Dios y del prójimo, y empieza a esclarecerse el misterio de Cristo, en quien apareció el hombre nuevo, según Dios, y en quien se descubre el amor divino. Y de regreso en su programa Concilios, bueno, pues les doy un agradecimiento a las personas que ya nos están enviando mensajes, a Fernando Tor, a Leti Ponce, que nos está viendo en León, Guanajuato, también a Yuli Salazar de Monclova, al padre José Juan, que nos ve en Puerto Rico, a todas las personas de Puerto Rico, un saludo muy afectuoso allá en su parroquia, que siempre nos ven. También al padre Ender Artigas, bueno, pues a todos los que están, a Gerardo Segovia, ahorita mandándonos mensajes aquí para, bueno, que están presentes en este programa. Bueno, vamos a continuar un poquito. Ya vieron ustedes cómo la evangelización se lleva a cabo por medio de la palabra, pero sobre todo también del testimonio, es decir, palabra vivida. Y les estaba yo comentando de este gran misterio porque el documento se refiere a la evangelización de los pueblos a los que no ha llegado el evangelio, los que no han sido bautizados. Y entonces esto es muy curioso porque al principio hubo un gran apogeo, les decía yo, con San Pablo, que hace los viajes pues sobre todo por Grecia, por toda esa zona del Mediterráneo, y se logra bautizar a mucha gente, y luego viene este proceso en donde estos aristócratas que se convierten empiezan a desarrollar la teología católica, cristiana católica, una teología que ya es una ciencia sobre el dato revelado. Primero, bueno, se predicó exclusivamente a través de la palabra y de la vida de los apóstoles, porque los apóstoles pensaban que pronto iba a ser la segunda venida de Jesucristo, pero cuando se empezaron a hacer viejitos y dijeron, ay, pues no llega y no llega, entonces pensaron que era importante escribir los testimonios y entonces empiezan a escribir los evangelios y después también las cartas de Pablo, para poder pues tener, ¿verdad?, eso documentado, y sobre todo porque empezaban a distorsionarse el mensaje conforme iba creciendo y para tener una base sólida de este mensaje.
Pero fíjense que después eso va llegando a estos aristócratas y empiezan a inteligir el mensaje, es decir, a conocerlo intelectualmente y empiezan a unirse, un proceso de unión entre las ideas filosóficas de esa época y las ideas del mensaje cristiano, y surge la teología cristiana católica. Al mismo tiempo, los judíos también tenían ya un diálogo entre el judaísmo y las ideas filosóficas de esa época, y entonces surgió también una teología judía. Entonces había una teoría judía de los judíos, y una teología judía y una teología cristiana católica. Pero el cristianismo siguió creciendo en esa época durante los primeros 3 siglos, a pesar de la persecución de los cristianos. Gracias a la sangre de los mártires, pues floreció todo este cristianismo hasta el siglo IV, en el 314 aproximadamente, 313-314, que con Constantino se firma el Edicto de Milán para cesar la persecución de los cristianos. Y entonces empieza ya otro periodo, que es el de la Edad Media, en donde desgraciadamente, como cae todo el Imperio Romano, como ya lo había dicho Jesucristo, entonces se convierte en un verdadero desastre, porque todo aquel pluralismo, como ahora están los países, de que la pluralidad y que todo mundo, cada uno piense lo que sea y que todo mundo tiene su verdad, todo eso sucedió ya en el Imperio Romano. Y entonces, al caer el Imperio Romano, pues la gente, ¿verdad?, todos los pueblos bárbaros y toda la gente que estaba pobre se vuelca encima de la gente que tenía. Imagínense que ahora uno de los grandes imperios que tenemos se deshace y todo el mundo se va a meter ahí y empieza pues a asaltar, empieza a quitarle sus bienes, empieza una lucha, guerras, y entonces se tienen que meter en feudos, empieza el feudalismo, y entonces en el feudalismo lo que sucede es que ya el mensaje cristiano se va profundizando más a través, sobre todo, de los monasterios. Los monjes benedictinos lo van haciendo crecer, y así llegamos hasta la final de la Edad Media en el siglo XIII. Recordemos que en el siglo XI viene una división muy grande de la Iglesia, que es en la Iglesia ortodoxa, es decir, la Iglesia de Oriente, con la Iglesia de Occidente, y esto por pues algunas digamos diferencias que tuvieron algunas autoridades en la Iglesia de Santa Sofía, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Occidental y de la Oriental, y entonces se dictan las excomuniones. Pero fíjense que el mensaje cristiano ahí sigue llegando a otros pueblos, a otras personas, y sigue creciendo, sí, hasta la Reforma Protestante de Lutero en el siglo XVI, en el que viene la segunda ruptura, la segunda división. Pero algo misterioso, fíjense, es que en el siglo VII surge el Islam. Los musulmanes son del siglo VII después de Cristo, o sea, a la mitad de la Edad Media vienen los grupos musulmanes, y resulta que estos grupos musulmanes pues los funda Mahoma. Ya no es Jesucristo el que los fundó, ni tampoco Yahvé o Eloí, que eran los que habían fundado la religión judía. Moisés no era, sino más bien fue Mahoma, un estratega político que ve en las religiones una herramienta de gobernabilidad muy importante, como la que en su momento vio Constantino, que tampoco era católico, y por eso levantó la persecución. Ya, acabó con la persecución para agarrar el cristianismo como elemento de evangelización, porque los cristianos era lo único que quedaba unido ahí. Todo era tanta pluralidad que ya solo los cristianos quedaban como unidad. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con más. No se vaya. Aquí estamos continuando con su programa Concilios. Bueno, nos quedábamos para aprovechar el tiempo en, que hubo 2 personas que utilizaron como estrategia política la religión, y una fue Constantino en el 314 con el Edicto de Milán, para utilizar a los cristianos como elemento de gobernabilidad en una caída del Imperio Romano, en donde todo era disolución, pluralidad, y en donde ya no había nada que uniera a aquellos pueblos, ni la religión,
ni nada. Los únicos unidos serán los cristianos. Y el otro es en el siglo VII, que es Mahoma, que hace una mezcla de judaísmo y de cristianismo ya muy distorsionado, con elementos judíos y cristianos, porque él también ve que Arabia, pues mientras Europa ya tenía una unidad, ya se empezaba a mover hacia lo que hoy es Europa, aún con la caída del Imperio Romano, pero ya estaba con el feudalismo floreciendo y se podía gobernar. Pues en el siglo VII todavía los árabes andaban como Alí Baba y los 40 ladrones, dispersos por toda la península arábiga, y entonces Mahoma, muy inteligentemente, fundando esta religión, le digo con elementos judíos y cristianos, logra la unidad del pueblo musulmán. ¿Y a qué viene esto con lo que estamos viendo el día de hoy? Pues que a partir de esto, ¿verdad?, el cristianismo empieza a tener como que un descenso en el crecimiento que había tenido ya. Esto, bueno, se une a varios factores. Primero, la primera división que fue en el siglo XI de la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental. Posteriormente al Renacimiento y las ideas antropocéntricas, porque recuerden, ¿verdad?, que en la Edad Media era teocéntrica, Dios era el centro de la sociedad, pero en el Renacimiento ya viene el hombre como centro de la sociedad, y esto desemboca en una división muy grande que es la del protestantismo, es decir, la de la Reforma Protestante de Lutero. Aquí en este contexto se da todavía la actividad misionera en América, porque es cuando en este siglo XVI, en el siglo XV y XVI, se descubre América, 1400, es siglo XV, y en el siglo XVI viene la colonización de América y la evangelización de América. Pero ¿qué pasa con Asia? Pues fíjense que a Asia nunca se puede llegar. Primero porque los musulmanes formaron barreras muy fuertes y eran sumamente difícil pasar por donde estaban ellos porque eran muy agresivos. Incluso invadieron parte de Europa, España, ¿sí? Y fue muy difícil lidiar con grupos de musulmanes y de judíos. Hubo que tomarse medidas muy drásticas en esa época. Pero además la geografía dificultaba mucho el paso por aquellas regiones de lo que fue Medio Oriente al Lejano Oriente, unas zonas montañosas muy fuertes, y entonces misteriosamente vamos a 2000 años del mensaje evangélico, es decir, de que haya estado con nosotros Jesucristo aquí en la tierra, y tenemos esta vastísima región que no ha podido ser evangelizada y que constituye pues mucho más de la mitad de la población mundial, lo cual significa que tenemos un reto muy grande en la Iglesia Católica para poder evangelizar. Pero entonces vamos a ver cómo ha sido muy difícil este proceso de evangelización de estas regiones, y tan es así que en el mismo siglo XVI, fíjense ustedes, en el siglo XVI ya tuvimos algunos evangelizadores que posteriormente fueron como San Francisco Javier, que ya era de la orden de los jesuitas, que trató de llegar a estas regiones, pero fíjense lo que tuvo que hacer. Ya posteriormente al siglo XVI, rodear toda África, o sea, salir y rodear toda África hasta el sur de África para poder llegar al Lejano Oriente, porque era imposible pasar por los grupos también de pueblos bárbaros que había ahí. Y entonces, pues, cuando llegaban los misioneros a Japón y cuando llegaban a China, pues los mataban. La mayoría fueron mártires, los mataron y no podía florecer ahí, aun cuando había civilizaciones ya muy antiguas, con tradiciones, como lo dice el documento, este documento Ad Gentes, con tradiciones muy antiguas y con algún tipo de religiosidad, aunque realmente no podemos decir que en China y la India sean religiones, porque la religión es religación del hombre con Dios, y el budismo pues realmente no promueve un Dios personal, sino simplemente un estilo de vida ascética, como lo vivió Buda, que ellos no dicen que Buda sea Dios, sino que era una persona que logró un equilibrio con la naturaleza y que en ese equilibrio pues logró un estado, ¿verdad?, como de paz, como de armonía, pero sin un Dios personal, sin un Dios y menos un Dios personal. Y en la India, pues el hinduismo, que sabemos nosotros que cree en la transmigración de las almas, es decir, en la reencarnación. Entonces ellos consideran a los animales sagrados porque van cambiando de estado en la vida, y pues realmente tampoco puede ser una religión, porque además es politeísta. Hay muchos dioses, que la diosa Shiva, y así vamos teniendo diferentes tipos de deidades
Y por lo mismo, bueno, es un misterio para nosotros y un gran reto para la Iglesia Católica que a estas alturas, ¿verdad?, no podamos nosotros evangelizar todas estas regiones. Otro de los problemas importantes que también nos encontramos a 50 años del Concilio Vaticano II es que el siglo XVI llega la evangelización a América. Ahorita América pues es el continente que más católicos tiene, pero todo está demasiado centralizado en Europa y Europa está completamente descristianizada, casi completamente diría yo. Todavía hay algunos católicos, pero son muy pocos y cada vez son menos católicos, más musulmanes y más ateos hay en Europa. Entonces, la esperanza, ¿verdad? Ya decía Juan Pablo II, el continente de la esperanza es América. Pero ¿qué sucedió con América? Que recibió el querigma, pero no se logró realmente consolidar una evangelización propiamente tal. La persona tiene una religiosidad popular llena de cosas míticas y mágicas, por lo general los pueblos, y además con una fe muy débil, sin profundizar en los misterios de la fe, sin un conocimiento de las ciencias sagradas como son la filosofía y la teología, y por lo mismo, pues América se queda en una situación difícil y comprometida para poder evangelizar al mundo. Entonces el gran reto es que América Latina logre una consolidación y una formación más profunda en la fe para que pueda ir a esas regiones, puesto que los europeos pues ya son minoría. En África se ha logrado un poco, pero también falta muchísimo en África y sobre todo en el Asia. Pero vamos a avanzar un poquito más con el material que tenemos para que ustedes escuchen cómo va el concilio proponiendo, ¿verdad?, este proceso de evangelización, estas misiones que son tan importantes para la Iglesia Católica. Vamos al material. Continuando con el análisis del decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II sobre la actividad misionera de la Iglesia, nos referimos al artículo 2, que trata, a partir del número 13, de la predicación del Evangelio y reunión del pueblo de Dios con las siguientes palabras textuales. Dondequiera que Dios abre la puerta para anunciar el misterio de Cristo a todos los hombres, confiada constantemente hay que anunciar al Dios vivo y a Jesucristo, enviado por Él para salvar a todos, a fin de que los no cristianos, abriéndoles el corazón el Espíritu Santo, creyendo se conviertan libremente al Señor y se unan a Él con sinceridad, quien por ser camino, verdad y vida, satisface todas sus exigencias, más aún, las colma hasta el infinito. Esta conversión hay que considerarla ciertamente inicial, pero suficiente para que el hombre sienta que, arrancado del pecado, entra en el misterio del amor de Dios, que lo llama a participar en una comunicación personal con Él en Cristo, puesto que por la gracia de Dios, el nuevo convertido emprende un camino espiritual por el que, participando ya por la fe del misterio de la muerte y de la resurrección, pasa del hombre viejo al nuevo hombre perfecto según Cristo, trayendo consigo este tránsito un cambio progresivo de sentimientos y de costumbres. Debe manifestarse con sus consecuencias sociales y desarrollarse poco a poco durante el catecumenado, siendo el Señor, al que se confía, blanco de contradicción. El nuevo convertido sentirá con frecuencia ruptura y separaciones, pero también gozos que Dios concede sin medida. La Iglesia pide severamente que a nadie se obligue, o se induzca o se atraiga por medios indiscretos a abrazar la fe, lo mismo que exige el derecho que nadie sea apartado de ella con vejaciones. Investíguense los motivos de la conversión y, si es necesario, purifíquense según la antiquísima costumbre de la Iglesia. Los que han recibido de Dios, por medio de la Iglesia, la fe en Cristo, sean admitidos con ceremonias religiosas al catecumenado, que no es una mera exposición de dogmas y preceptos, sino una formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo su Maestro. Iníciese pues a los catecúmenos
convenientemente en el ministerio de la salvación, en el ejercicio de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que han de celebrarse en los tiempos sucesivos. Introdúzcaseles en la vida de la fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios. Libres luego por los sacramentos de la iniciación cristiana, del poder de las tinieblas, reciben el espíritu de hijos de adopción y asisten con todo el pueblo de Dios al memorial de la muerte y de la resurrección del Señor. Es de desear que la liturgia del tiempo cuaresmal y pascual se restaure de modo que prepare las almas de los catecúmenos para la celebración del misterio pascual, en cuyas solemnidades se regeneran para Cristo por medio del bautismo. Esta iniciación cristiana, durante el catecumenado, no deben procurarla solamente los catequistas y sacerdotes, sino toda la comunidad de los fieles, y de un modo especial los padrinos, de suerte que sientan los catecúmenos ya desde el principio que pertenecen al pueblo de Dios. Y como la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos han de aprender también a cooperar activamente en la evangelización y edificación de la Iglesia con el testimonio de la vida y la profesión de la fe. Expónganse por fin claramente en el nuevo código el estado jurídico de los catecúmenos, porque ya están vinculados a la Iglesia, ya son de la casa de Cristo, y con frecuencia ya viven una vida de fe, de esperanza y de caridad. Pues ya ven ustedes todo lo que dice este documento del Concilio Vaticano II, el decreto Ad Gentes. Ahora habla de los catecúmenos. Y no sé si ustedes se fijaron muy bien, uno de los elementos más importantes de la evangelización es no imponer la religión. Es decir, el evangelio, la verdad, se propone, pero sin coaccionar a la gente, como a veces algunas leyendas negras en algunos países de América Latina dicen que los españoles vinieron y nos impusieron la religión. Bueno, pues la verdad no se puede imponer y es tan sencillo como esto. Aunque a ti te impongan una cosa, si tú no crees, pues nadie te puede obligar, porque te pueden obligar a que vayas a la iglesia, a que te persines, a que te aprendas el Padre Nuestro, pero a creer a nadie lo puede obligar. Pero además el Concilio Vaticano II bien claro lo dice, que no debemos obligar a las personas. El Evangelio se propone, y sobre todo la atracción es con la palabra y con el estilo de vida, en el que no solo entran, como dice el documento, los catequistas el clero, sino también todos los fieles. Es necesario que haya unidad en todos los fieles, que haya coherencia de vida entre todos los fieles. Esa vida fraterna, fundada en la caridad, es la que logra realmente la evangelización, y que realmente algo está fallando porque, como les decía, a 2000 años del concilio no tenemos evangelizado a la mayor parte del mundo. No digamos evangelizado, ni siquiera conocen que existe el evangelio. Todas esas regiones no conocen a Jesucristo, y pues realmente todo esto es muy cuestionable, porque desde luego algo ha pasado. Ya les decía que uno de los problemas ha sido la geografía, otro ha sido la barrera del Islam, que se extendió tanto por aquellas regiones y que impidieron el paso, junto con la geografía, de los cristianos católicos, de los cristianos hacia aquellas regiones de Asia, y otros intentos muy difíciles como el de San Francisco Javier, que trató de rodear toda África hasta llegar, pues han hecho florecer pequeños reductos de cristianismo en esa región, porque sí hay algunos cristianos católicos. Incluso estoy enterado de que algunos libros, como la Suma Teológica de Santo Tomás, que es un libro muy grande, pues ya ha sido traducido al chino. Pero también otro de los talones de Aquiles que tenemos aquí, por los que no se ha logrado la evangelización, es que la Iglesia ha sido demasiado eurocéntrica, es decir, se ha centrado en Europa y principalmente en Roma, ¿sí? Como se floreció durante el Imperio Romano. Entonces sabemos que la Biblia se escribió primero en las lenguas de los hebreos, en el arameo, y después se tradujo. La primera traducción fue al griego por la traducción de los 70 intérpretes, y después se tradujo al latín.
Entonces toda esta patrística pues se desarrolló en latín, pero a estas alturas ya tiene que ser traducido todo eso, porque hay todavía personas que piensan que si no sabes latín, pues no puedes saber liturgia o no puedes saber Sagrada Escritura, y entonces ¿qué? El mensaje evangélico se hizo exclusivamente para los que saben latín o griego para leer la versión de los 70 intérpretes. Claro que no. O sea, la verdad está hecho para que cualquier persona de cualquier lugar, en cualquier época y con cualquier idioma pueda recibir el evangelio. Y aunque dicen por ahí que todo traductor es un traidor y que las traducciones siempre llevan algo de cambio, pero definitivamente eso quien lo custodia es en última instancia el Espíritu Santo, porque nadie ha dicho que volvamos entonces al arameo y a las lenguas originales para leer los evangelios y como ahora lo dicen con el latín algunas personas. Entonces todo esto ha traído pues obstáculos en la evangelización. Las personas que saben latín, en lugar de estar queriendo que todo el mundo aprenda el latín para poder evangelizar, pues mejor que traduzcan bien las obras para que estos conceptos y estas verdades vividas además, porque está la liturgia, que es la vida misma de la iglesia, puedan tener la plasticidad suficiente para acceder a otras civilizaciones como se accedió en los primeros tiempos de la iglesia, a donde los primeros cristianos pues llegaban y como lo dice aquí el documento, se incorporaban a la vida de las personas, a sus costumbres, y desde adentro, desde las costumbres de ellos, respetando su forma de ser y su vida, iban purificando con su ejemplo y evangelizando a los demás pueblos. Pero todo esto, bueno, parece muy lejano. Ahora el Papa Francisco ha estado haciendo viajes a lugares muy interesantes donde las minorías son católicas, pero en estos países, ¿verdad? Países lejanos como Sri Lanka, estuvo en Sri Lanka y en otros lugares como en Corea, en donde hay pocos cristianos católicos, pero esos cristianos católicos son el germen de la evangelización de toda esta región. Por eso es tan importante que nosotros además nos unamos a la oración del Papa y nos unamos a la oración por estos hermanos que se encuentran en esas regiones, que además tienen que convivir con otras religiones como son musulmanes, muchísimos musulmanes, con judíos también, o con incluso personas ateas. Es hora de que nos demos cuenta, ¿verdad?, que la Iglesia Católica tiene ese gran reto, dos grandes retos. Uno, el catequizar a los que ya fueron evangelizados, es decir, América y África, lo que va de África evangelizado, y luego el reto de salir al encuentro de los hermanos que no han recibido el evangelio, no han tenido esa oportunidad, lo cual es pues realmente triste y realmente desconcertante. Y desde luego esto no tiene que ver con el Espíritu Santo, sino con la libertad humana, que además estamos en un mundo en el que la tecnología, la ciencia nos ha llevado, ¿verdad?, a una idolatría, es decir, a pensar que la ciencia y la técnica, que no es que sean malas, porque son bastante buenas y nos han ayudado a muchas cosas, a resolver enfermedades, a tener una vida, a lo mejor un estándar de vida mejor, aunque realmente sabemos que los que gozan de la ciencia y la tecnología son una minoría y que 3/4 partes del mundo están en la pobreza y en la miseria extrema por los sistemas económicos y políticos tan injustos que también el Papa, ¿verdad? El Papa Francisco ha dicho que es como vivir una tercera guerra mundial en la que ni siquiera, ¿verdad?, se utilizan tanto las armas, porque el arma es tener a todos pobres y muertos de hambre para que otros pocos se hagan demasiado ricos. Por eso también prenden sistemas como el comunismo, que promete una mayor igualdad o equidad, pero a la mera hora pues se hacen muy ricos menos todavía y todos se hacen más pobres, como se ha demostrado en países como Cuba, como ahora está Venezuela, como Bolivia y tantos países de Centroamérica y los mismos de Europa del Este y otros más. Entonces, tanto el capitalismo como el comunismo, que son dos caras de la moneda, que es el materialismo, pues han impedido y han hecho que el hombre también caiga en la idolatría de, teniendo algo bueno que es la ciencia y la tecnología, pues querer desplazar a Dios y sustituirlo por la fe en la ciencia y en la técnica, como si la ciencia y la técnica nos fueran a resolver todo, absolutamente todo. Pero bueno, ustedes ya ven por eso cómo este documento nos invita a salir a la evangelización y a considerar incluso a los catecúmenos, es decir, a las personas que se están catequizando ya como parte de la iglesia. No sé si se dieron ustedes cuentas al final,
cómo nos invita o nos exhorta el documento del concilio a que en el Código de Derecho Canónico ya se establezca el estatuto jurídico de los catecúmenos como ya incorporados a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, y dentro de los catecúmenos, pues están los que no se han bautizado y se van a catequizar, pero sobre todo todos los demás, porque la catequesis no termina nunca. Y no hay nadie que diga, ni el Papa, ni ningún obispo, ni nada que diga yo ya aprendí todo y yo ya sé todo. Todo esto es un proceso y además yo ya vivo el Evangelio plenamente. Nada, porque aquí es un proceso y todos vamos cayendo, ¿verdad? Levantándonos y en un proceso de evangelización, de catequesis, que es tan necesario para nosotros y sobre todo también para evangelizar a los que no han sido evangelizados. Pero bueno, pues el tiempo se va terminando y bueno, yo les agradezco muchísimo, hay que reflexionar sobre esto que hemos dicho el día de hoy, hay que pues profundizar en los documentos de la Iglesia Católica, sobre todo considerar nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que fue un fruto del Concilio Vaticano II, maduro además, que es un compendio muy grande de la doctrina católica y que todas nuestras dudas que tenemos sobre el cielo, sobre el infierno, sobre el demonio, sobre los santos, sobre las virtudes, sobre los dones, sobre los frutos, sobre los carismas, sobre la vida cristiana, todo viene ahí resumido en ese compendio que es el Catecismo de la Iglesia Católica y que nosotros como cristianos debemos leer y aprender pues a consultarlo, a tenerlo ahí, así como tenemos nuestra Biblia, nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Pero bueno, yo les despido, les invito a que sigan con la programación de María Visión y pues les doy las gracias por su atención.